Y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, Padre de Gloria. Yo le invito a que usted cierre sus ojitos ahí donde está. Señor mío y Dios mío, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este maravilloso tiempo, por tu fidelidad, Señor. Permítenos, Señor, que a pesar de que el clima está un poquito lluvioso, Señor, y que en algunas regiones está un poquito tormentoso, podamos tener una buena conectividad, Señor, y que tú tomes el control, bendito Dios, de cada uno de los equipos, dispositivos, de la conectividad, de la Internet, Señor, bendito Dios. Sabes que vamos a estar hablando acerca de tu santa y bendita palabra. Hoy nos sumergimos en el quinto libro del Pentateuco de la Torá, Señor, el libro del Deuteronomio, este recordatorio de tu siervo Moisés a la nueva generación del pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Yo te pido, Señor mío, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento, que todo lo que hablemos aquí, Señor, sea bajo tu dirección y bajo tu voluntad. En el nombre Hoy de apenas pongo la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, en tus manos, Señor. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mi hermana Tania, buenas noches. Mi hermana, Buenas noches, bendiciones. bendiciones para ustedes. ¿Cómo están? Y buenas vamos, noches, Mario. Dios lo mi bendiga. hermanita Ana Rosalba, bendiciones. ¿Cómo está usted? Bueno, hemos estado un poquito con quebrantos de salud, pero dispuestos y disponibles para la clase. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a dar comienzo a este tiempo hermoso que nos regala el Señor. Como siempre, les doy la bienvenida a este tiempo, que sea el Señor, mi Dios, hablándonos a través de este quinto libro del Pentateuco que se llama el Deuteronomio. Deuteronomio. Muy bien, vamos a ir mirando. ¿Qué quiere decir Deuteronomio? ¿Qué refleja el origen del nombre Deuteronomio? Viene de la palabra compuesta. Ustedes saben que muchos de los términos que nosotros estamos mirando a través de la Biblia vienen del griego, ¿verdad? Y el Deuteronomio no es la excepción. El Deuteronomio es un nombre que viene de la palabra compuesta, son dos vocablos griegos. La palabra normalmente es Deuteronomion. Está formada, como les decía, por dos vocablos en griego, deuteros, que es segundo, y nomos, que es ley. Entonces, después de esta palabra ser traducida al español, el significado como tal de deuteros y nomos sería segunda ley. Pero realmente debemos entender que el libro del Deuteronomio no es que Dios hubiese dado una segunda ley, sino que más bien debemos entenderlo como qué, como la repetición o el recordatorio de la ley que fue entregada a Moisés. Como ya sabemos, y aquí estamos culminando nosotros el estudio del Pentateuco, entendiendo que el estudio del Pentateuco es mucho más profundo de lo que nosotros les hemos podido brindar a través de estas clases, eh, a través de las clases del Zoom. Yo siempre vuelvo y les indico y les animo que cuando usted esté haciendo un estudio acerca de alguno de los libros, usted vaya e investigue y profundice más. Yo les envié un libro que es de Pablo Hoff, una de las personas que citamos mucho en este módulo. Es un libro que le ayudará y nos ayuda a profundizar mucho más dentro del tema del Pentateuco. Hermano Entonces, Mario, disculpe que lo interrumpa. ¿Será posible que usted le suba a su micrófono? La verdad nos estamos esforzando por escucharlo. Se oye muy pasito. muy bien, está mejor así, está mejorcito. Ok, Sí, señor. muy bien. Muchas gracias, mi hermana Tania, muchas gracias. Eh, entonces,
este último libro del Pentateuco es uno de los libros más importantes, podríamos decir, del Antiguo Testamento. Tanto así que algunos escritores lo llaman el eje central del Antiguo Testamento. Este es el libro donde se van a cumplir varias promesas hechas desde Abraham al pueblo de Israel. Aquí es donde vamos a ver la nación, cómo se va a formar la nación. La nación en este momento ya tiene una constitución, unas leyes por las cuales deben regirse, teniendo a Dios como el supremo gobernante. Acordémonos que estamos hablando de una teocracia, ¿sí? Donde todas las normas, las leyes son dictadas directamente por Dios. Entonces, pero aparte de eso es el eje, porque de aquí en adelante es que vamos viendo igualmente cómo se va reorganizando y se va organizando y todo lo que sucede a Israel una vez pasa a esa tierra prometida. Entonces, algunos escritores lo llaman el eje del Antiguo Testamento. Se puede decir también que el título de este libro, de este quinto libro del Pentateuco de la Torá, o de la ley mosaica, como usted le quiera decir, proviene también de la Septuaginta y de la Vulgata. Y significa, como veíamos anteriormente, la segunda ley, partiendo de los dos vocablos del griego deuteros y nomos. Recordemos deuteros, segundo, nomos, ley. Y el título en hebreo, a mí me encantan los títulos en hebreo porque son mucho más significativos. Me parece que son más puntuales que muchos de los títulos que se les está dando en el griego. Literalmente significa palabra. Ese término palabra en el hebreo es devarim. Según otro estudioso, Samuel Pagán, nos dice que él le parece a este estudioso Pagán que los traductores griegos, cuando fueron a traducir realmente esta palabra, no comprendieron bien la expresión hebrea, no comprendieron bien la expresión hebrea que significa una copia de esta ley. Eso es lo que realmente significa la palabra en hebreo, sino que la tradujeron más bien y la tomaron como esta segunda ley. Y eso, o Deuteronomio, y eso a veces podría traer para el estudiante que está iniciando su estudio bíblico, podría traer esa pregunta. Pero entonces, si según los escritores griegos, los traductores griegos, eh, dicen que esta es una copia de la segunda ley, entonces, ¿qué pasó? ¿Será que entonces el Señor entregó una segunda ley antes de ir a tomar la tierra prometida? Y la respuesta es no, no. Lo que estamos haciendo aquí es un recordatorio en 3 discursos de Moisés. Estamos viendo un recordatorio de la ley que le fue entregada al pueblo. No es que haya, y que quede claro entre nosotros, a pesar de que los términos griegos pudieran sugerir, ¿sí? Y si lo tomamos literalmente, pues llegaríamos a la conclusión de que segunda ley, pero no es una segunda ley, es simplemente el repaso o el recordatorio a la nueva generación, a aquella generación que había nacido en el desierto, para ir a recordarles
cómo debían comportarse una vez estuvieran rodeados de todas aquellas naciones, que esas naciones donde ellos iban a estar eran politeístas, idólatras. Y acordémonos que el pueblo de Israel, al igual que nosotros, somos monoteístas. Hay un solo Dios y nosotros adoramos a un solo Dios y al único verdadero Dios. Muy bien, continuemos. Continuemos. El propósito de este libro. El libro Deuteronomio, como todos los libros de la Biblia, tiene un propósito. Es decir, el autor de este libro, que primeramente es Dios y segundamente Moisés, pero acordémonos que hemos visto muchas em, em, internas y externas, ¿verdad? El autor de este libro tenía la intención de comunicar una narración muy importante para el pueblo que está listo para ingresar a la tierra de Canaán. Yo quiero que usted se ponga en la situación en que estaba el pueblo, porque ahí donde ellos están viendo a lo lejos, están viendo la tierra prometida. Esa tierra que tanto les habían hablado. Ahí estaba en este momento al frente. Sí, entonces, este es el momento de comunicar a través de esta narración algo supremamente importante, que era el recordar al pueblo la ley de Dios para poder ingresar a tomar la tierra. Según el autor Pablo Hoff, que ya hemos hablado bastante de él, y espero que hayan podido disfrutar del libro, que tampoco es tan extenso, son 127 páginas, tampoco es tan extenso y nos ayuda a profundizar muchísimo. El propósito del libro dice que es para preparar, y realmente así lo es para preparar a Israel para la conquista de Canaán, pero también presentar los preceptos de la ley de una forma práctica, y una forma espiritual. Entonces, era muy, muy importante que esta nueva generación conociera el propósito de Dios, las leyes de Dios, antes de ingresar a la tierra prometida. Y esto también es muy importante para nosotros. A veces, nosotros conociendo la ley de Dios, conociendo la palabra de Dios, muchas veces sacamos como por lógica que la generación que viene detrás mío también la conoce. Y es de nosotros estar recordándole a las generaciones venideras las leyes y la palabra de Dios a esas generaciones nuevas. No podemos sacar una conclusión, simplemente decir, como ellos me han escuchado, como ellos me ven orando, entonces ellos también saben. No, nosotros tenemos la obligación de estar recordando para que ellos conozcan, las nuevas generaciones conozcan el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, para este pueblo, esta nueva generación del pueblo de Israel, para antes de ingresar a la tierra prometida, pero además el libro del Deuteronomio busca incentivar y motivar a Israel a mantener su lealtad a Dios y a su ley. Sí, esto es básicamente el propósito, digámoslo así, preparar a Israel para la conquista de Canaán. Pero igualmente, como dice aquí, también recordar los preceptos a esa generación nueva que estaba ya lista
¿Para qué? Para ir a tomar la tierra de Canaán. En el libro, en la clase de la semana pasada, vimos el conteo, el censo de las personas, de los hombres que estaban aptos, que estaban listos para ir a tomar también la tierra, para ir a la lucha para la tierra de Canaán. Debe ser muy emocionante, debe ser supremamente emocionante después de tanto estar en el desierto, por fin uno ver que está próximo a, a ir a tomar la bendición y la promesa de Dios. Igual manera hay que entender que la promesa de Dios hay que lucharla. Sí, las promesas de Dios y las bendiciones de Dios hay que arrebatarlas. ¿Cuál es el tema del libro? Nuevamente Pablo Hoff presenta el tema del libro de Deuteronomio como exhortación a la lealtad a Jehová y advertencia contra la apostasía. Aquí vemos la referencia para aquellos que han leído o siguen leyendo el libro de Pablo Hoff. Lo podemos encontrar en la página 244. ¿Qué más encontramos en el libro del Deuteronomio? Los discursos de Moisés, que tienen una connotación y hacen referencia al tema que en este caso Pablo Hoff ofrece de este libro. ¿Qué explica los privilegios y responsabilidades del pueblo de Israel y su relación con Jehová Dios? ¿Por ser qué? Por ser el pueblo escogido. Y donde Jehová Dios debe y debía ser el único Dios. Esto lo vemos allá en el libro del Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, capítulo 6, versículo 4. Recordemos que iban precisamente de dónde había salido. Yo quiero que hagamos un recuento en este momento. ¿De dónde había sacado Dios al pueblo de Israel? De una nación que era Egipto, que los tenía en esclavitud, pero que además de tenerlos en esclavitud, también era politeísta y era una nación idólatra. Entonces, durante todo ese transcurso que estaba pasando por el desierto, ¿qué sucede? Dios en el Éxodo los saca de la esclavitud. En el Levítico les da las leyes, ¿sí? Busca y da el sacerdocio para poderse enfrentar, poder acercarse, perdónenme, a Dios, a un Dios santo. Y que les dice, ustedes también deben ser santos, porque yo soy santos. Y en Números, ¿qué sucede? Entonces ya están próximos, vuelven y tienen este encuentro con Moisés y cuentan, hacen el censo. Pero ¿cuál es la importancia de todo esto también? Es de que van a ir a tomar una tierra donde están rodeados igualmente de naciones politeístas, o sea que adoran varios dioses y aparte de eso, idólatras. Entonces, fíjense lo que tuvo que hacer el Señor durante todo ese proceso, que ese mismo proceso es el que muchos de nosotros hemos pasado para estar en este momento donde estamos. Porque recordémonos, si usted no nació de cuna cristiana, recordemos de dónde y cuál fue todo el proceso que el Señor tuvo que hacer para liberarnos a nosotros de la idolatría y de todas aquellas prácticas que usted y yo pudimos haber hecho. Esas prácticas que también el pueblo de Israel aprendió en Egipto y que ahora estaban próximos nuevamente a tenerlas enfrente. Pero la importancia de que esa relación
esas responsabilidades de la relación con Dios y de entender que eran el pueblo escogido para enseñarles a las otras naciones, no para que las otras naciones les enseñaran a ellos, no, sino para que ellos les enseñaran a las otras naciones que Jehová Dios es el único Dios. Entonces, la fidelidad, Dios es fiel y Dios guarda su pacto y Dios cumple sus promesas y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Está en Deuteronomio 7:9. Israel es el pueblo escogido y sigue siendo el pueblo escogido de Dios, en virtud del pacto que hizo con ellos en el Sinaí. A través de este pacto, Dios ratifica y mantiene su compromiso con esta nación. Recordemos que Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. Por lo tanto, el pacto que se hizo con la nación y con el pueblo de Israel no quiere decir que en este tiempo no sea vigente. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios en este momento. Además, Israel sería un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso es lo que Dios desea de su pueblo. Eso es lo que Dios desea también de nosotros, que seamos un reino de sacerdotes y una nación santa. Sí, de acuerdo con lo que narra el libro, ese libro del Éxodo, los israelitas heredarán todas las promesas hechas a sus padres. Qué tremendo es cuando vamos viendo. ¿Quién me quisiera apoyar leyendo esta diapositiva del género literario del libro? Amén. Dice así, género literario del libro de Deuteronomio. Según Pagan, el estilo literario de Deuteronomio es homilético, íntimo, educativo, exhortativo, y se usa un vocablo sencillo, claro, llano, directo, inmediato. Esto permite que el lector del libro pueda leer y comprender su mensaje. Es una redacción apropiada, es un libro fácil de leer, pero con un mensaje muy profundo y clave para el resto de la Biblia. Muchas gracias, Anderson. Ahí estaba Anderson y Marcela viendo a ver cuál de los dos iba a leer primero. Le ganó esta vez Anderson. La próxima vez. Amén, le gané. Sí, señor. Miren esto tan bonito, homilético, es como una especie de enseñanza predicada, y como una homilía. Íntimo, educativo, exhortativo. Qué bonito cuando usted y yo también llevamos un mensaje sencillo, claro, llano, directo, sin mucha teoría, sin mucha teología. Eso es para los que estamos estudiando, pero no necesariamente para la congregación. Cuando usted llena una predicación de términos hebreos, de términos griegos, eso está muy bien. Eso es excelente para usted y para mí que lo estamos preparando. Pero vayamos a la congregación, vayamos a aquellos que están recibiendo con un lenguaje sencillo, ¿sí? Con un lenguaje fresco, con una claridad, como decía yo en un comienzo, que así el que tiene un magíster, el que tiene igualmente pueda comprender el que a duras penas puede escribir su nombre. Eso es lo importante, que el mensaje de Dios pueda llegar a todos sin acepción, sin excepción del estudio que tengan. Entonces el libro del Deuteronomio, a diferencia posiblemente del libro del Levítico, ¿sí? Que es un libro muy centrado en todas las normas,
un poquito fuerte, un poquito pesado de leer, pero el libro del Deuteronomio, si usted ya lo leyó, es un libro que nos permite a nosotros leerlo y comprender el mensaje con toda tranquilidad y con toda claridad. Es un libro, como dice Samuel Pagán, es un libro fácil, fácil de leer, pero que al mismo tiempo tiene un mensaje supremamente profundo y clave para el resto de la Biblia. Cuando vamos a ir avanzando a través de todos los libros del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta qué valioso e importante es tener una claridad, tener unos cimientos firmes sobre estos primeros 5 libros de la Biblia. Sí, recordemos que las cosas no están puestas simplemente al azar. Todas las palabras y el orden en que está puesta la Biblia está absolutamente pensada por el autor principal, que es Dios. Y sabemos que estos 5 libros, por esas evidencias internas, esas evidencias externas, ¿sí? También tenemos a Moisés como el autor terrenal, digámoslo así. Entonces, aprender y comprender los 5 primeros libros de la Biblia son supremamente importantes para poder comprender igualmente y entretejer esa colcha que les he dicho, esa colcha que se va entretejiendo de un libro al otro y que a pesar de de haber tanta diversidad, siempre vamos a encontrar una unidad. ¿Sí? A pesar de tanta diversidad, de tantos autores, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar una unidad. Muy bien, continuemos. Continuemos. Marcela, por favor. Hola, pastor. Por Bueno, primer discurso. Este relato del primer discurso de Moisés tiene varios elementos importantes que resaltar y que se convierte en una especie de repaso histórico que prepara el camino para afirmar el decálogo. A. Moisés relata el fracaso de Israel en Cades de Barnea. Deuteronomios 1:1-46. B. Peregrinación y más conflictos en el desierto. Deuteronomios 2:1-37. C. Derrota de Og, rey de Basán. Deuteronomios 3, del 1 al 11. D. La tierra de Og entregada a las 2 tribus y media. Deuteronomios 3, 1-22. E. Moisés puede ver la tierra, pero no puede entrar. Deuteronomios 3, 23 y 29. F. La nueva generación y la grandeza de la ley. Deuteronomio 4, del 1 al 40. G. 3 ciudades de refugio al este del Jordán. Deuteronomios 4, 41 al 43. Además, es importante observar el aspecto geográfico. En este primer discurso se menciona a la región de Canaán. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Miremos entonces este primer discurso, cómo Moisés va haciendo un recuento de todas aquellas situaciones por las que tuvieron que pasar. Es un recuento para que nos demos cuenta y para que el pueblo de Israel se diera cuenta de que a pesar de todo lo que pudieron haber hecho en el desierto, Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre les dio la victoria. ¿Sí? Y siempre los acompañó en medio de esas peregrinaciones y de todos los conflictos en el desierto. Ahí está Dios. Entonces, este primer discurso es precisamente para afirmar a través de la fidelidad de Dios ese decálogo. Pero acordémonos algo que hemos venido de pronto hablando, que es nunca dejemos a un lado los aspectos geográficos
en el cual se está llevando a cabo esa narración. Cuando usted y yo nos encontramos en un texto bíblico con puntos geográficos, es el momento de hacer un alto, ir a un mapa y empezar a investigar, empezar a mirar para hacernos también la idea global de dónde estaba ocurriendo esa situación. ¿Sí? ¿Cuál es mi parte exterior de lo que estaba sucediendo? Lo puede hacer, y permítanme que les insinúe, lo pueden hacer como era en los tiempos del Antiguo Testamento, pero también pueden traducirlo a la actualidad para empezar a comprender qué naciones de las que ya estaban allá en este momento ya no existen, o digámoslo de otra forma, que llevan otro nombre. Entonces, ese mapa, esa parte, ese aspecto geográfico, no podemos dejarlo bajo ningún punto de vista al lado. Pues yo les animo, cada vez que tengan esa situación, cada vez que vean un punto geográfico, hagamos el alto, vayamos al mapa bíblico. Y como les digo, si quieren ir más allá, vayan a un mapa actual para que podamos hacer la diferencia y decir, ve, esto ya no existe. Esto que había en el Antiguo Testamento ahora se llama de tal forma, para que igualmente nos ubiquemos bien geográficamente. Entonces, la grandeza de la ley, la nueva generación, importantísima, que igualmente las nuevas generaciones en la actualidad tengan muy claro cómo es la forma correcta para acercarnos a Dios. ¿Cómo es la forma correcta para agradar a Dios? Muy bien. Segundo, ¿quién quiere levantar la manito? Un voluntario. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Segundo discurso. El segundo discurso, capítulo 5, del 1 a 28 a 68, es principalmente exhortatorio y legislativo. Este es el discurso más largo y constituye el núcleo del libro. Da un resumen de las leyes y estatutos civiles, morales y religiosos de Israel. El tono es el de padre, el ideal es la santidad. Comprende la mayor parte del libro de Deuteronomio y lo podemos distribuir en 3 sesiones. Primero, una exhortación inicial, Deuteronomio capítulo 5, del 1 al 11 al 32. Segundo, una serie muy importante de leyes, conocidas como el Código Deuteronómico. Está en el capítulo 12, del verso 1 al 26 y del 1 al 5. Tercero, una parte final de exhortaciones y prescripciones para la renovación del pacto. Deuteronomio capítulo 26, 16, 28 y 68. El autor hace énfasis sobre la insistencia del Deuteronomio al afirmar que la liberación de Egipto debe ser una motivación básica para cumplir con el decálogo y el resto de los mandamientos. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Muy bien. Marcela, vi que tenías la manito levantada. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna? No. No, pastores, yo levanté la Ah, muy mano, bien. pero no.
para leer nomás, pero ahí Ok, está bien. listo. Muchas gracias. Entonces, Pastor, ahí estamos conectados los dos. No, pues no me conecté hoy, pero sí, ahí conectado con esto. bueno, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, miren la importancia. Este viene a ser como un repaso. El Deuteronomio, como tal, es un recordatorio o un repaso de las leyes entregadas. O sea, es la misma ley, simplemente que estamos viendo un repaso. Y si vemos en este segundo discurso, nos estamos dando cuenta de que están el resumen de las leyes, estatutos civiles, morales y religiosos. O sea, tiene mucho que ver con el libro de Levítico, ¿sí? Pero ¿de qué forma es que se está enseñando, como lo vimos anteriormente? Es de una forma sencilla, clara. Es la forma como un papá le va enseñando a sus hijos y les recuerda a sus nuevos hijos cómo es que deben comportarse, cuáles son las leyes, pero lo hacen de una forma muy paternal, ¿sí? Y insinuando y recalcando permanentemente en eso tan importante que es para los hijos de Dios, la santidad. ¿Sí? Ese punto tan importante, no solamente para aquellos que estaban a punto de tomar la tierra prometida, sino inclusive para nosotros. La santidad es algo que tenemos que estar buscando todos los días. Decirle al Espíritu Santo que nos ayude cada día a buscar y a negarnos a aquellas cosas que nos apartan de la santidad. Entonces hay esas exhortaciones, hay esas prescripciones, ¿verdad? Para entender y hacer ese resumen de las leyes. El autor, como dice aquí, hace un énfasis sobre la insistencia que el Deuteronomio recuerda al pueblo, a esta nueva generación, para que nunca se nos olvide de dónde es que el Señor los había sacado. Y lo mismo para nosotros, que para nosotros también debemos estar permanentemente recordando de dónde nos sacó el Señor. Entonces ese Deuteronomio 5:15 que dice, acuérdate que fuiste siervo, yo diría más bien esclavo en tierra de Egipto, ¿verdad? Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, que guardemos los mandamientos, que guardemos la ley, ¿verdad? Que busquemos la santidad en todo momento. Llegamos al tercero. El tercer discurso. Quisiera que alguno de ustedes que quisiera leer. Anderson, ve una mano arriba. Amén, amén. Aleluya. Muy bien. Dice la palabra. Dice así, tercer discurso. El tercer discurso debe ser Deuteronomio 29, del 1 al 30. Sí, bueno, es un discurso profético y amenazador. Trata de las bendiciones que trae consigo la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Este es un mensaje teológico fundamentado en la historia nacional. Deuteronomio 29, del 1 al 8, está basado en la forma de exhortar al pueblo a renovar las obligaciones y responsabilidades contraídas en el pacto del Sinaí. Primero, reseña del pasado. Deuteronomio 29, del 1 al 8. La obediencia producirá bendición. Deuteronomio 29, del 9 al 15. Advertencia contra la desobediencia. Deuteronomio 16 al 29. Restauración si hay arrepentimiento. Deuteronomio 30, del 1 al 2. Sexto pacto.
el pacto palestino, Deuteronomio 30 del 3 al 10. La elección crucial, Deuteronomio 20 del 11 al 20. Esta renovación del pacto o alianza era histórica y teológicamente necesaria, pues la generación que había salido de Egipto y que había sido testigo de la revelación a Moisés y al pueblo en el monte Sinaí, ya había muerto en el desierto. Adiós, Anderson. Muchas gracias. Tercer discurso. Indudablemente, a nosotros y al ser humano le gusta mucho que le hablen de las bendiciones, ¿no es cierto? De las cosas que recibimos de parte del Señor. Pero para eso también hay una condición, que es mi obediencia a Dios. Entonces, en este tercer discurso, vemos que es un discurso, como dice, un poquito amenazador. Un poquito amenazador porque habla precisamente de las bendiciones que trae la obediencia, pero también de las maldiciones que trae la desobediencia. ¿Sí? Cosa que nosotros en este tiempo igualmente debemos tener claridad, ¿no es cierto? Si yo estoy en desobediencia, estoy en rebeldía con el Señor, seguramente voy a tener que pasar por un proceso, primeramente, por el alfarero, ¿no es cierto? O sea que esa vasija que el Señor había hecho, posiblemente la vaya a tener que romper, ¿verdad? Debido a la desobediencia de nosotros, la transgresión de nosotros a los mandamientos y a los mandatos de Dios. Nuevamente se reseña del pasado, nuevamente esa palabra que da, dice la obediencia, producirá bendición, pero al mismo tiempo la advertencia de la desobediencia, ¿verdad? Pero igualmente, fíjense lo que hablamos aquí, la restauración, si hay verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, donde hay honestidad, donde se reconoce y se va delante del Señor entendiendo que por el hecho de que yo tenga y vaya y me arrepienta, eso no quiere decir que no vaya a haber consecuencias sobre mi vida, porque todo acto trae sus consecuencias, para bien o para mal. Para bien, bendición. Para mal, entonces, maldición. En todo caso, el arrepentimiento trae esa restauración, ¿verdad? Es histórico y teológicamente necesario, como dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo que había escuchado, ese pueblo ya había muerto. Es un pueblo nuevo, es una generación nueva, por lo tanto, era tiempo de recordarles. Qué difícil para Moisés. Qué difícil para Moisés después de todo este trayecto, todo este tiempo que fue capacitado para llevar el pueblo al borde de la tierra prometida, no poder sino verla de lejos. Sí, el hecho de estar a la puerta del cielo no quiere decir que usted ingresó o que yo ingresé. No, no es lo mismo estar en el cielo que a la puerta del cielo. A la puerta del cielo quiere decir que todavía no estamos dentro. Entonces, en este momento, Moisés también se quedó a la puerta, sí, pero no pudo entrar. Tengamos cuidado de no quedarnos en la puerta. Muy bien. Estos tres discursos, o a estos tres discursos, les siguen también unas apéndices que son muy importantes. Últimos consejos de Moisés a la nación, a Josué, a los sacerdotes. Aquí ya vemos que Moisés ya está en sus últimos años y ya le está delegando, ya le está mostrando. Sí, hay un discípulo que es Josué, pero también vuelve y les renueva
y les da esos consejos. ¿A quiénes? A los sacerdotes, a esa tribu que había sido escogida para llevar el sacerdocio, ¿verdad? Jehová advierte a Moisés sobre la apostasía de Israel. Hay un canto de Moisés. A Moisés se le ordena subir al monte Nebo, de donde también Moisés bendice a las tribus. Moisés, me imagino en su corazón, yo creo que su corazoncito se le debió haber arrugado, contempla la tierra prometida desde lejos. La muerte de Moisés. Josué, vemos en el capítulo 34, es el sucesor de Moisés. Y por último vemos en esta apéndices que son bien importantes el elogio a Moisés, a la figura de Moisés. Qué bueno que ustedes cuando estén leyendo el libro, igualmente vayan y con estas referencias de estas diapositivas, empecemos como a darle mayor importancia, ¿sí? Una visión más clara de todo lo que está sucediendo, no solamente el libro del Deuteronomio, sino también a través de los diferentes 5 libros del Pentateuco. No podíamos dejar atrás el Shema o la Shema. Este mandamiento que a través de la historia del pueblo de Israel ha mantenido su vigencia, su pertinencia, importancia. Y además de eso, pone como relieve o de relieve el rechazo pleno de las religiones y costumbres politeístas que se manifestaban en Canaán. Fíjense que eso es lo que hemos venido he venido también hablando. Salieron de una nación politeísta, salieron y fueron rescatados de la esclavitud en una nación politeísta idólatra. Y ahora estaban a punto otra vez de enfrentarse a estas naciones en Canaán. Los judíos hoy en día, todavía piadosos, judíos ortodoxos, han observado el Shema con mucho interés, mucho amor, mucha piedad a través de toda la historia. Esta oración la recitan 3 veces al día, ¿sí? Orientados siempre hacia la ciudad de Jerusalén y escriben esta ley en sus documentos con letras gruesas para destacar su importancia. Eso lo encontramos en el libro del Deuteronomio, lo encontramos en Números. Es la esencia del mandamiento en donde nos damos cuenta que Dios no está dividido, ni tampoco tiene un panteón donde la gente va a adorarlo, así como se hacía con las antiguas divinidades cananeas. En el Deuteronomio 6:4 dice, Shema Yisraeli, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevot Malchulol, Olam Baet. Esa es la oración de los israelitas y que nosotros también debemos tener claro. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No era fácil para el pueblo de Israel enfrentarse ahora nuevamente y guardarse de esas naciones idólatras y politeístas. Porque Dios lo que deseaba y lo que desea con su pueblo es que
nosotros impactemos al mundo, no que el mundo nos impacte a nosotros. Con esta última diapositiva llegamos al final de el Pentateuco. No tengo sino agradecimiento con cada uno de ustedes. Agradecimiento con Dios, agradecimiento con cada uno de ustedes por este tiempo. Que sea nuestro Dios bendiciendo, su Santo Espíritu guiándonos y para sumergirnos cada día más en su santa y bendita palabra. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con este tiempo y voy a parar la grabación.